que conoce la literatura colombiana y va a presentar por fin para Latinoamérica, por fin digo, esta antología para Latinoamérica, eh, en un libro realmente hermoso desde la forma en que se hace. Así que le puedo pedir un favor, saluda a los oyentes que lo están viendo ahora sí en Facebook a través del audio estéreo. Sí, saludos a todos los oyentes de Ajá. la U Radio Sí. y del programa Los Amantes del Círculo Polar, ¿no? Como decía, estoy muy contento de estar aquí por primera vez en Bogotá y esta es mi primera, además, entrevista radiofónica, con lo cual estoy muy emocionado. Y comentábamos un poco la relación con la literatura colombiana, que es para mí tan importante en mi experiencia lectora como la literatura española, ¿no? Ojalá que después de este viaje pueda conocerla todavía mejor, sobre todo la poesía joven que se está haciendo, ¿no? Eh, Así que para mí va a ser una experiencia inolvidable, ¿no? Rafael José Díaz ha vivido en Europa, ha sido un caminante, ya nos había dicho que no tiene mucho frío, pero quiero ir a una pregunta que puede ser muy de lugar común, muy clichésuda, y espero que no lo tome a mal, pero ¿qué es eso de escribir poesía? ¿Qué es eso de ser poeta? Y lo Ujú, digo porque recientemente estamos muy pendientes de un aniversario más de Borges, y él decía, o los que estudiaban a Borges, que él no escribía novela porque no había esa musicalidad, porque ujú, no se podía leer en voz alta. ujú, Y entre ayer y hoy vamos a compartir un texto de Julio Cortázar, y él hablaba de ese ritmo que tiene que tener la literatura, ujú, teniendo en cuenta eso de la musicalidad y de tantas cosas, la parte visual, que ayer también la habíamos con un escritor que nos hablaba que él hacía escenas, pero muy visuales. ¿Qué es eso de ser poeta? ¿Qué es ujú. eso de ser poeta, pero para usted? Sí. Rafael, ¿qué es eso de sentarse y hacer un poema? Ah. ¿Nos puedes decir, por favor? Bueno, sí que tiene que ver mucho con la musicalidad, con el ritmo, con un ritmo, en mi caso por lo menos, muy corporal, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con los ritmos de la vida, ¿no? Hablaba Lezama Lima del ritmo esicástico, ¿no? Es decir, un ritmo que nos conecta con el misterio, ¿no? Entonces, en mi caso, yo escucho a veces un primer verso que viene ya contagiado de una musicalidad, ¿no? Y a partir de esa pauta, una especie de leitmotiv, ¿no? Musical, pero también semántico, es decir, es una musicalidad que está en el interior de las palabras, ¿no? Dices algo semántico. Mm, ¿Has hecho de pronto algún poema que dices, esto no tiene sentido, pero suena perfecto? mm, ¿O siempre tiene que obligatoriamente mm. tener ese sentido? El sentido en la poesía es a veces la falta de sentido, ¿no? Ujú. Porque la poesía es, digamos, la expresión del lenguaje que se acerca más a lo inefable, ¿no? A lo, digamos, inexpresable y a lo insignificante. Y en ese sentido, digamos, la poesía debe más que leerse, casi sentirse, ¿no? Sentirse de una manera física, ¿no? Y por tanto, hay quien dice, bueno, hay poesías herméticas que no hay forma de entender, Se pero sienten, claro, se se sienten, sienten te y tocan. justamente esa no comprensión es Ajá. el sentido de mucha poesía, ¿no? Pero bueno, usted ha mencionado a uno de nuestros mejores poetas, como es el maestro Raúl Gómez Hati, que le cantó a la vida, le cantó a su entorno social. Habría que también mencionar a esos poetas que de una u otra manera lo rodean a usted y a todos esos que escriben para un mundo, ¿cierto? Federico García Lorca, Antonio Machado, Miguel Hernández, Rafael Alberti, José Agustín Goitisolo y Raúl Gómez Hati. Sí. Ahí hay un universo que le apuntaría a lo que usted está diciendo, ¿verdad? La poesía, los ritmos del cuerpo, dos, musicalidad, un sentir, un tono, una pausa, un ritmo, un tono y un énfasis.
yo miro la poesía con estas características. No sé qué me dice el maestro. Bueno, lo de maestro me queda un poco grande, pero Pero ven, eso no es mucha carga eso de ser poeta. sí, O sea, bueno, siempre los escritores los veo incómodos y me digan poeta, sí soy poeta, pero es una carga, ¿no? Y creo que Sí. lo de maestro está como a la par. los maestros son los que ha citado, ¿no? Esos sí son maestros. Y yo creo que en poesía es tanto más importante el contenido de lo que se va a decir como la forma en que se va a decir, ¿no? Es decir, que un poeta puede ser muy bien intencionado, el poeta puede querer cambiar el mundo, ¿no? Y concebir la palabra como una especie de herramienta de transformación, pero si esa palabra no está encauzada en una forma, digamos, eficaz, ¿no? En una forma realmente poética, finalmente no alcanza, digamos, el estatus de poesía, ¿no? Entonces, cuando Miguel Hernández es capaz de hablar de su cautiverio, ¿no? En aquellas famosas nanas de la cebolla, ¿no? Con esa enorme carga sentimental, ¿no? Esa carga, digamos, personal, pero al mismo tiempo con esas imágenes absolutamente deslumbrantes, ¿no? Quizá ahí está el misterio de la poesía, ¿no? En decir lo máximo con el mínimo, digamos, lo más con lo menos, ¿no? Entonces, ese es el misterio de la poesía, ¿no? ¿Qué tiempos, qué espacio, qué espacios y qué tiempos y qué momentos históricos abrazan, rodean tu poesía? Bueno, en cuanto a tiempos, por un lado, yo me remonto mucho a la infancia, ¿no? Parto siempre del origen, ¿no? Del recuerdo como parte del presente, ¿no? Digamos, la poesía es de alguna manera una especie de tiempo continuo en donde todos los momentos de la vida están interviniendo, están actuando, están presentes, ¿no? Y esos momentos de la vida están vinculados con determinados lugares que son también lugares importantes para mí, ¿no? Que tienen que ver esos lugares con la trayectoria biográfica que parte de mi origen canario, insular, ¿no? En la isla de Tenerife, posteriormente con los años que pasé en Alemania como profesor de español. De hecho, mi segundo libro se titula Llamada en la primera nieve y es un libro escrito íntegramente en ese paisaje invernal, ¿no? Más adelante hay espacios urbanos también, cuando yo me traslado a Madrid, que es una temática nueva para mí, esa temática de la ciudad, de la gran ciudad, digamos. Y últimamente, con el regreso a la isla de nuevo, vuelvo a fijarme sobre todo en el mundo natural, en el mundo de la naturaleza como proyección de emociones, ¿no? Entonces, de alguna manera, la poesía son instantes que están cargados de memoria, ¿no? Y al mismo tiempo el espacio es, digamos, la proyección de una interioridad. No sé si he respondido más o menos Sí. a la pregunta. Sí. Pues con todo esto Lo que nos pasa es que nos antoja. tiene encantados, Sí, que es otra estamos que cosa. escuchamos Sí. Sí. algo de lo que tiene acá en Sí, esta quieren antología. que lea algún, Sí. Por algún favor. poema. Bueno, antes de eso, quizá sería bueno agradecer a la editorial El Taller Blanco, que es una editorial joven, colombo-venezolana, ¿no? Que está editando estos libros exquisitos, Qué belleza, con el hilo, papeles todo esto. ecológicos, cosido a mano. Una belleza. Una belleza de libros, ¿no? Y yo soy muy agradecido a los editores, no solo porque es el primer libro de la editorial dedicado a un autor español, sino porque además es el primer libro que yo edito en América, ¿no? Y bueno, quería leer
un poco por responder de otra manera a la última pregunta, ¿no? Un poema que está en la página 42 del libro, que se titula Almendra. Lo leo primero y luego puedo comentar alguna cosita sobre el poema, ¿no? Almendra. La noche no ha caído aún sobre los cuerpos. ¿Cómo podría el viento atravesar los rostros si los labios insisten en unirse a los labios? No hay palabras ni aliento, sino el viento que gime por sembrar en la luz su semilla, su sombra. No te gires, no mires ese bosque de almendros. Las flores aún no pueblan sus ramajes sedientos. Nace el sueño en las bocas que se funden dormidas. La noche aún no nos hunde en su oscura morada. Más allá de este instante, aletea otro instante. En la almendra que muerdes, duerme ignorado el tiempo. Lleva al final un paratexto que dice Caldera de los Marteles. Es un lugar de la isla de Gran Canaria, un antiguo volcán ya dormido. Y bueno, elegí este poema porque en estos días justamente está teniendo lugar un terrible incendio en la cumbre de Gran Canaria. Por suerte creo que se ha logrado controlar ya. Y esta Caldera de los Marteles es un lugar de la cumbre de la isla que yo visité una vez, y me acuerdo de que había un bosque de almendros. Yo cogí una almendra digamos, y esa almendra me llevó a pensar un poco simbólicamente en el corazón, en la intimidad, En esos labios, sí, en los está labios, bello. ¿no? Entonces hay también la idea también de que cuando digo más allá de este instante, aletea otro instante, es un poco esa respuesta. El tiempo está lleno de capas, ¿no?, que de alguna manera se contienen las unas a las otras, ¿no? Ya estuve en la Fundación Casa de Poesía Silva. ¿Dónde más lo podemos escuchar? Va a haber cuatro lecturas, ¿no? Oh, eso está muy Sí, bueno. sí, va a haber 4. Bueno, mañana es la presentación. ¿Tienes dónde? ¿O le decimos a Dulce que nos ayude con esto? Con Acá las- Sí, está. no, yo lo ¿Ah, las tengo acá. tenemos? Sí. Ah, no, por favor, Sí, nos te yo escuchamos. Sí, no, Rafael, sí, el sí, Rafael, invitado sí. Sí, las comparte. mañana se presenta el libro justamente en la librería Balzac, ¿no? En la librería anticuaria Balzac, Honorado de Balzac. Honorato de Balzac, ¿no? Honore, Que como era quiera, un sí, eso es como... poeta de la prosa, ¿no? Ok, ok. Andaba desnudo todo el día escribiendo, no paraba, no Sí, paraba, sí, no sí, paraba, sí, no sí. paraba. Y luego el viernes hay dentro del marco de los nocturnos, ¿no?, de la librería de la Casa de Poesía Silva, habrá una lectura también y un conversatorio sobre poesía española actual, ¿no? Luego el sábado habrá un recital a 2 voces dentro del espacio La Librería que hay para leer, ¿no? Y leeré allí con una autora colombiana que es Camila Charri Noriega, una joven poeta colombiana. Y el último encuentro va a ser dentro del espacio La Cava Poética en el Café Teatro Cusi Guaira, ¿no? Y ahí va a ser un conversatorio con uno de los editores del Taller Blanco, que es Néstor Mendoza. Va a ser un recital y coloquio, ¿no? Así que, en fin, no voy a parar, ¿no? No voy a parar en Qué Bogotá. maravilla. Me voy a referir a eso que usted tiene en su poesía y que me llama mucho la atención, que son los instantes. Un instante, y el instante es para ustedes, los escritores, los que manejan la palabra de una manera selectiva, es como la capa o la piel que va mutando, se va transformando. Esos instantes en ustedes, ¿es complejo construirlo? Sí, sobre todo porque el instante es inasible, ¿no? Entonces viene a ser una especie de utopía intentar rescatar o conservar, ¿no?, en una especie de frasco, una especie de frasquito, que sería el poema,
conservar de forma hasta cierto punto artificial lo que ha sido un instante de vida, ¿no? Entonces, claro, la gloria y al mismo tiempo la tragedia de la poesía es que las palabras no son nunca suficientes, las palabras traicionan la verdad de la vida, ¿no? Pero al mismo tiempo son... Creo que es esta maravilla, no son suficientes, traiciones la vida, eso de trabajar Claro, con las palabras y sí. manejarlas y ponerlas y quitarlas, Y- que un sí. sinónimo no es lo mismo siempre. Y Claro, me voy a claro. poner, y me voy a poner en tu piel, también puede ser un embeleco o una necedad. Sí, sin duda, sin duda. Y hay que luchar, el poeta tiene que luchar contra esa especie de simulacro o falsedad que muchas veces conlleva la palabra, ¿no? Entonces hay un escritor suizo al que yo he traducido mucho y que es uno de mis grandes autores de cabecera, ¿no? Justamente por ese vínculo que me ha dado la traducción, que es el suizo Philippe Jacotet, que tiene una frase fundamental que es: desconfía de las imágenes, ¿no? Hay que desconfiar de la imagen porque la imagen es un simulacro de la verdad, de la realidad, ¿no? Entonces, la imagen es ya un artificio, ¿no? Entonces el poeta lo que está intentando buscar es un acceso lo más directo posible, lo más auténtico posible a la verdad vivida, ¿no? A la vivencia real. Recuérdame el escritor suizo. Es Philippe Jacotet. Jacotet con J, doble C y doble T, ¿no? Un escritor que tiene ahora mismo 94 años, ¿no? Es el mayor poeta de lengua francesa vivo actualmente, ¿no? Para finalizar, Contra la pared, ¿se puede de verdad traducir un poema? Y lo digo porque los escritores me dicen, mire, mi obra, que ya está en otra lengua, ya no es mía, es del traductor. Él hizo todo, él lo hizo todo. ¿Se puede realmente traducir la poesía? Ese es el gran debate de los traductores de poesía, ¿no? Traductor, traidor. Exacto, Siempre ¿no? se dice así. Sí. Es- Claro, por un lado el traductor tiene que traicionar, en cierto modo, porque una traducción literal es totalmente inviable, en poesía por lo menos, y también en narrativa, pero sí, en prosa en poesía igual. tanto más, ¿no? Sí. Entonces lo que el traductor de poesía hace es un poema nuevo en el que tiene que intentar ser lo más fiel posible a su lectura del original. Es decir, no se puede tampoco permitir la enorme libertad de crear un poema a su libre albedrío, sino que tiene que intentar reproducir en su lengua aquello que él cree que se ha dicho en el original, ¿no? Y esa es la gran dificultad, ¿no? Digamos, el equilibrio entre la lealtad o la fidelidad al original y la libertad traductora, ¿no? No, es que yo te acabo de escuchar Almendra y yo digo, ¿cómo hace uno Mm. si hay tantas cosas por saber, por decir, para hacerlo en otro idioma? Esto es una maravilla. No, Profe, de para todas maneras- finalizar, Sí, sí, correcto. De todas maneras, esa frontera literaria, ¿verdad? Ahí hay como que existe una admiración, un respeto, un pare. Pero bueno, ya para yo terminar con mi intervención, todos los españoles tienen un referente, Federico García Lorca. ¿Qué tanto Federico García Lorca lo mira, lo siente, lo aprecia? Sí, bueno, Federico García Lorca es un autor incuestionable, ¿no? Yo no soy un gran lector de su obra, es decir, no la he leído de forma permanente, la he leído en algunos momentos de mi vida, ¿no? Y quizá he sentido preferencia por otros autores de su misma generación, ¿no? La famosa generación del 27, especialmente Cernuda y también mucho Vicente Aleixandre, ¿no? Pero no dejo de reconocer, por supuesto, que Lorca es un autor inmenso, es decir, hay momentos inmensos de su obra, sobre todo Poeta en Nueva York, ¿no? Quizá más que la parte, digamos, del romancero gitano, que a mí me gusta menos, pero también es muy importante su etapa final, los sonetos de amor oscuro,
y su primerísima etapa, el libro de canciones también. Es decir, el Lorca quizá más elusivo por un lado, el Lorca más dramático por otro, ¿no? Ese Lorca de los sonetos del amor oscuro, en donde está diciendo y hablando sobre su homosexualidad, pero sin nombrarla nunca. A mí me parece que ahí hay un esfuerzo expresivo inmenso, ¿no? Y la vida de dramaturgo Mm. es inmensa, ¿cierto, maestro? Sí, el dramaturgo, por supuesto, ¿no? Sí. Bueno, pues agradecemos mucho a Rafael por haber estado aquí en nuestros micrófonos, pues le seguimos deseando una feliz estadía en nuestro país, que siga viniendo muy seguido y que ya después, como esto No, se va necesitamos un recital completo de creciendo, va poesía. creciendo, Sí, pues por supongo favor. que el hilo no va a estar un lazo más grueso y esto va a estar más Pero gordito. esa magia está Y, pues, lindo, ¿no? Así está lindo, pero sí, queremos ver más. Sí. Más. Y está muy bien y pues felicitaciones por traer aquí a nuestro país y a Latinoamérica esta obra Umbrales donde apenas llega la luz. Muchísimas gracias a ustedes por este precioso programa y que siga habiendo tantos éxitos en el mismo, ¿no? Muchas gracias. Rafael José Díaz, para que lo sigan, estén pendientes, vienen tres recitales fantásticos. Nosotros despedimos a nuestros amigos en Facebook y continuamos, por supuesto, aquí en la U 90.4 FM y en la